Muy buenas familia, bienvenidos un día más al canal de Código Cripto. Vaya caídas hemos tenido esta noche, caídas que avisábamos en el directo de ayer y ahora mismo casualmente, seguramente, rebotando en esas zonas de potencial reacción del precio, tal y como tantas veces hemos visto en el canal. Muy buenas, Rafita, veo por ahí que tienes planteados un par de trades, veo zonas de liquidez. ¿Qué narices está pasando y por qué tienes eso tan marcadito por ahí? Muy buenas, Edu. Muy buenas a toda la comunidad. Bueno, pues sí, aquí tengo muchas cosas dibujadas, como siempre. Mis gráficos ya parecen un poco un cuadro de Picasso, tengo que decirlo, de tanto dibujo, pero bueno. Estas operaciones que tenemos aquí no las he planteado yo, ahora lo comentaremos porque, bueno, están pasando cositas. Y bueno, ya hemos visto como el mercado, la tarde de ayer, al final de la tarde, pues acababa cayendo después de estar toda la tarde el mercado en zona lateral aburriendo a todo el mundo. Pues nosotros en el directo decíamos que lo más probable es que siguiésemos con esas caídas. Además, en la comunidad ya alrededor de las 2 del mediodía estábamos avisando de que había una alta probabilidad de que el mercado continuase cayendo. Ahora lo enseñaremos también. Y bueno, vamos a hacer un repasito de XRP, de Bitcoin, de Ethereum, a ver cómo está esa dominancia también, que ayer estuvo recuperando un poquito. Y también veremos alguna altcoin como Hype, Velo y SHX, que están bastante interesantes para ver. Bueno, Velo la han pedido y vamos a verla también. Y también veremos las zonas de liquidez, porque en Bitcoin hemos visto cómo las últimas 24 horas se han liquidado, bueno, en Bitcoin, en el mercado en general, se han liquidado casi 1.000 millones, ¿no? ¿Han sido? Casi 1.000 millones liquidados y la mayoría posiciones largas de gente que estaba esperando esas alzas en los precios. Y es que, Rafa, llevamos muchos días advirtiendo que el imán ahora mismo estaba abajo, que potencialmente el mercado necesitaba esa limpieza para luego volver a construir y volver a buscar nuevas zonas. Hay mucha gente que sigue empeñada en ir en largo, en comprar, y al final los señores de corbata siguen llevándose todo su dinero. Si te parece, comenzamos comentando esas dos operaciones que tienes ahí marcadas, que no han ido del todo mal, ¿no? Parece. No, además han ido muy bien y bueno, como he comentado, esto no han sido operaciones que he planteado ni que he comunicado yo por la comunidad, sino que han sido pues bueno, el nuevo apartado, como ya sabéis, la central de alerta, donde, pues fíjate, anoche nos saltaba una comprita y luego un poquito más tarde nos saltaba otra, simplemente una informando de que XRP había tocado en temporalidad de 60 minutos a una hora, un FVG con posible perspectiva alcista, el precio en 2,8369 y luego nos daba otra compra en el bloque de órdenes con posible perspectiva alcista también. O sea, se juntaba un FVG con un bloque de órdenes prácticamente en un precio muy similar, los 2,8369 y los 2,8283, que básicamente, si venimos aquí, fíjate, yo tengo esta operación planteada en los 2,8369, pues bueno, incluso un poquito más abajo, prácticamente en el mínimo, nos daba esas dos señales de compra en XRP y nada mal, ¿no? Ayer por la tarde ya vimos en el directo cómo nos daba esa señal de venta también, muy bien aprovechada, tanto en Ujú. XRP como en En Ethereum, Ethereum que fueron también. muy, muy bien. Y bueno, obviamente esto también se equivoca, no es que se equivoque, sino que no está terminado de construir todavía, estamos en proceso de terminar la programación, no Ujú. ha terminado todavía, pero de momento lo que es la alerta, pues da muy, muy buenas oportunidades, Al final las muy buenas alertas oportunidades. nos avisan de esas zonas de posible reacción del precio, esos FVGs, esos order blocks. También estamos configurando todo el tema de los PDL, de los mínimos diarios, de los máximos diarios, máximos semanales, para que tengamos esas zonas de mayor interés lo más frescas posibles cuando el precio llegue y nos vayamos a echar un ojo al gráfico. Y en este caso, pues ya vemos que las dos han salido muy bien, en Ethereum también. Había alguna por ahí en Solana que salió mal. La realidad es que... Sí, pero fíjate, de estas últimas 5, por ejemplo, pues Hmm. tenemos la venta en Ethereum, que se dio a las 3:30, que, bueno, pues básicamente fue esta venta, o sea, ¿qué Ujú. más le podemos pedir, no? Fíjate la venta que teníamos aquí, y luego teníamos venta en XRP también, que es la venta que hemos comentado, Ujú. esta de aquí, y luego nos daba la
señal de compra en Solana, por ejemplo, esta hubiese tocado stop loss, pero luego teníamos la señal de compra en XRP y la señal de compra en XRP por la noche, que fueron las dos fueron buenas, ¿no? Y pues bueno, pues fíjate que de las últimas 5 solo una que haya ido mal. O sea que para estar a medio construir, Claro. pinta muy bien. Y además también es eso, que lo estamos mejorando cada día, o sea, el programador se está pasando al día muchas horas programando para ir mejorando, para traer nuevos avances y bueno, estamos muy contentos con los resultados que estamos obteniendo y para disfrutar de todo esto de manera gratuita, lo único que tenéis que hacer es entrar en la comunidad de Código Cripto, tenéis que explicar la descripción, entráis en códigocriptotrading.com, hacéis el proceso que os lleva 5 minutos y ya podréis disfrutar de esto, de la formación, también del apartado que hemos hecho de primeros pasos para la gente que no tiene mucha idea de, oye, ¿cómo empiezo? Pues ahí tienes todo explicado, por qué vídeos tienes que comenzar a ver de la formación, cómo abrirte la cuenta en Wish, cómo mandarte dinero a Wish, ¿vale? Todo está ahí explicado de manera súper sencilla. Dicho esto, familia, si os gusta nuestro contenido, se agradece enormemente que le deis al botón de like y que os suscribáis, eso nos ayuda muchísimo a estar cada día aquí trabajando, compartiendo la mejor información y desarrollando este tipo de herramientas que nos sirven muchísimo para ir mejorando en nuestro trading. Rafita, tienes ahí abierto análisis. ¿Qué nos quieres enseñar? Bueno, pues te quiero enseñar que ayer a las 2 menos 10 menos 20 del mediodía, de la tarde, pues ya estábamos comentando que estábamos esperando la apertura de Wall Street para ver el tipo de reacción que teníamos, porque íbamos a estar atentos a las ineficiencias de H1 y H4, que luego fue cuando saltó la alerta, por ejemplo, en Ethereum, que era a lo que yo sobre todo estaba atento, ¿no? Por aquí lo decíamos también que para cerrar otro parcial en Ethereum, si veíamos algún patrón de reversión, pues cerrar de la apertura que tuvimos la semana pasada en Spot. Aquí lo tenemos, fijaos dónde estuvimos comprando, aquí y luego aquí volví a comprar, aquí volví a sacar un parcial, aquí sacaba otro parcial con esa subida que tuvimos a los máximos y aquí cuando veía ese patrón de frenada en temporalidad de 1 hora y de 4 horas en ese FVG, pues también salí de lo que me quedaba ya de la posición en Spot. No se Ahora vende veremos. abajo del todo, sino que se vende ese retroceso, tal y como hemos dicho tantas veces en el canal. Eso es, al final yo fui flan, iba a decir. A mi plan fui fiel, he juntado fiel con plan, fiel a mi plan y bueno, pues aquí lo comentaba, ¿vale? Que pues iba a estar atento a eso y para abrir alguna posición en short en activos débiles, que luego compartía que había entrado en short en SUI y que aquí por aquí también decíamos que estábamos en zonas con caída fuerte y que si perdíamos estas zonas podemos caer con algo más de fuerza. Así que ya estábamos avisando y aquí en lo que nos estábamos fijando, Ethereum contra Bitcoin, que había perdido la zona, es súper interesante y bueno, pues en sí bastante bien. Ayer el tema de los análisis, la alerta y tal. Sí que hubo que tener mucha paciencia porque el precio estuvo desde las 9 de la mañana que comenzamos nosotros a hacer el análisis hasta las 8 de la tarde lateral, totalmente lateral, sin moverse el precio. Pero bueno, cuando se dio el desplazamiento que fue por la noche ya a las 10 de la noche, pues tal cual lo estábamos comentando, que lo más probable era que el precio fuese a buscar algo más de liquidez por la parte de abajo. Vamos con el análisis de XRP, a ver hasta dónde nos puede llevar esa recuperación, si ya se ha consumido todo, dónde están esas zonas de potencial reacción del precio. Vamos allá, Rafa. Bueno, pues teniendo en cuenta que no hemos roto un mínimo anterior todavía, que sería este de aquí, tirando de Fibonacci, teniendo como impulso y retroceso, podemos ver cómo de este impulso, por ejemplo, pues estaríamos en la zona del 60%, del 80%, perdón, donde el precio suele reaccionar, la zona de oferta para los institucionales poder comprar. Y si entramos un poquito más en esto y teniendo en cuenta que no hemos roto el mínimo anterior todavía, pues aquí estábamos en esa zona también zona de oferta, zona del 80%, donde podríamos buscar algún tipo de compra. Ahora ya hemos avisado del bloque de órdenes que tenemos en temporalidad de 4 horas por la comunidad, justo aquí en este nivel, que ha sido el que hemos rechazado. A ver que me lo ponga bien para que se vea bastante claro. Vale, básicamente la vela contraria antes de un movimiento fuerte al alza, la acabamos de pinchar y estamos teniendo esa reacción. A mí la reacción de hoy, sinceramente, me ha gustado bastante porque
estamos viendo cómo, por ejemplo, XRP estaba reaccionando a un PPR que teníamos por aquí, que era donde saltaba esa alerta, con bastante fuerza, va haciéndolo bastante bien relativamente. En Ethereum, por ejemplo, pues nos llevábamos el PDL, el mínimo diario, para volver a reaccionar justo en ese bloque de órdenes en H4, o Muy buena sea, reacción, por cierto, en Ethereum. sí, dejando una buena vela. Veremos cómo cierra ahora esta vela de 4 horas, que sería interesante que cerrase alcista, con un cuerpo por encima de la vela anterior. Y bueno, una vela de frenada, vela doji. Y ahora, pues veremos, esperaremos a ver el tipo de vela que tenemos. Yo ayer, en forma de predicción por la comunidad, decía que lo más probable es que el día de hoy fuese un poquito más parado, que no viésemos mucho más movimiento, que viésemos como el precio se ponía bastante lateral. Además, en cuanto a las noticias macroeconómicas para hoy martes, pues bueno, simplemente tenemos a las 4 confianza del consumidor del mes de agosto, que eso por lo general no suele afectar a los mercados cripto, porque no suele mover muchísimo el dólar. Y bueno, pues es lo que yo preveo, ¿no? Que pueda pasar más probable que el mercado se quede por aquí un poquito lateral, creando alguna estructura y donde hay que estar atento a, pues si crea algún tipo de oportunidad, pues puede aprovecharlo si vemos algún patrón en concreto estructural. Bueno, más allá de lo que yo crea que pueda pasar, lo que estamos viendo ahora mismo es una reacción en el bloque de órdenes de 4 horas que acabamos de demostrar y hemos reaccionado a este BPR, ¿vale? ¿Por qué creo yo que nos vamos a quedar un poquito lateral? Bueno, pues porque estamos tanto en una zona que no deberíamos de perder, en esta zona de los 2,80, donde el precio estuvo empujando fuerte el viernes, y también estamos pues en zona de bloque de órdenes y de quiebre, ¿no? De la zona que nos estábamos construyendo ayer. Entonces es probable que el precio hoy se quede haciendo un poquito más lateral alguna estructura, es lo que yo personalmente creo, También teniendo en estamos cuenta que cerca de la zona de los $3, zona muy psicológica, sí. que va a costar superar. Entonces puede ser que, como dices, nos quedemos haciendo una especie de ping-pong ahí entre media, ¿no? Sí, creando algo de liquidez, el precio un poquito más lateral. Y bueno, XRP ha sido de los activos que mejor ha reaccionado, por ejemplo, ahora. Pero en sí, el resto del mercado, quitando ahora que veremos hype, el resto del mercado está bastante parado con esta subida que hemos visto en XRP, que sí que se ha dado bastante mejor. Pero en el resto del mercado, como digo, pues no. ¿Vale? Así que bueno, reacción en el bloque de órdenes. Sería interesante de nuevo ponerse por encima de este máximo, acercándonos a esos $3, para pensar que vamos a ir a atacar por encima de los 3,12, de los 3,13, toda esta zona con algo de liquidez de los 3,20 que tenemos todavía pendiente por esa zona. Y mientras tanto, pues seguimos con la tendencia en el corto plazo desde el domingo a la baja, y donde podríamos aprovechar, por ejemplo, pues aquí estas reacciones en bloque de órdenes de 4 horas y así para darle un movimiento a la baja. Veremos si esto no es un movimiento de distribución en el que suele hacer toque al bloque de órdenes, vuelve a caer, vuelve a tocar bloque de órdenes y así, ¿vale? Que no haga este tipo de estructura, porque así nos podemos tirar cayendo durante hoy todo el día y quizás hasta incluso mañana a buscar esa zona de los 2,6 que yo sigo pensando que deberíamos de venir a tocar más pronto que tarde. Así que bueno, a estar atentos en XRP, a ver si Y estar conseguimos atentos superar esa. también en la comunidad, que es donde iremos actualizando de cómo vaya avanzando el gráfico, por supuesto. Eso es. Esa zona de los 2,94, 2,93, 2,94 del bloque de órdenes, pues interesante que lo consigamos superar, que nos pongamos por encima. Y si es que tenemos reacciones por aquí, pues bueno, zona de venta y esperando un nuevo impulso a la baja, ya seguir rompiendo estos mínimos anteriores y viendo porque, bueno, pues al final mi previsión cuando estábamos en estas zonas de aquí, más o menos por aquí, por esta zona, yo decía que si perdíamos la zona de la ineficiencia, de la liquidez que tenemos aquí en la trap line, si perdíamos esta zona, teníamos una primera reacción y vamos a venir al bloque de órdenes a reaccionar, este bloque de órdenes que teníamos aquí, eso hicimos, vinimos, reaccionamos, pero yo seguía pensando que era para continuar cayendo y lo sigo pensando todavía, así que veo bastante probable que sea durante el día de hoy, porque creo que durante el día de hoy quizá nos quedemos más planos, pero de cara a esta semana veo probable que caigamos a esos 2,6. Ya veremos. Al final es algo que yo creo y que estoy viendo por probabilidad y por análisis y veremos si es así o no. Ya iremos avisando por la comunidad. Eso es. Vamos para adelante, que llevamos casi 15 minutos y tenemos muchas Ok, cosas que ver todavía. Ethereum. vale.
Ethereum, bueno, pues un poquito más de lo mismo. Reacciona al PDL, pero estamos viendo como Ethereum, por ejemplo, en temporalidad de una hora, pues no ha hecho la recuperación que nos ha hecho XRP, que XRP ahora mismo estaría en lo que serían estos niveles aquí, ¿vale? Ahora mismo, por ejemplo, pues bueno, reaccionando al FVG de una hora que teníamos aquí, de 4 horas, de temporalidad de 4 horas, bueno, teníamos este FVG bastante grande, hemos hecho ese mechazo reaccionando a él, también hemos reaccionado al PDL y ahora mismo estamos ahí en esa zona donde no hay mucho volumen y va buscando esas operaciones, tanto del PDL como de las ineficiencias de mercado por la parte de arriba, pero no hay mucho volumen de momento. Veremos si en la apertura de Wall Street empieza a moverse esto un poco. Yo de momento voy a estar un poquito manos quietas, esperando a lo que vaya pasando y a la estructura que me vaya dejando para si en Wall Street hay algo más de volumen, pues ver qué zonas puede ir a liquidar y dónde puede reaccionar el precio para buscar un movimiento un poquito más amplio. Así Ok. que bueno, Ethereum nos dejaba este patrón de velas que yo tengo aquí apuntado de cuando empecé a estudiar, que era bastante interesante. Aquí lo tengo yo apuntado, justo este mismo patrón que tenemos ahí en ese momento. Y bueno, pues se dio ayer también ese patrón de velas de 4 horas donde nos dejaba mechazo hacia arriba, toque del FVG Y y para abajo. pues nuevo impulso bajito. Eso es. Y ahora, pues bueno, frenando, como digo, en ese bloque de órdenes, pero veremos. En cuanto a Ethereum, pues la estructura sigue siendo alcista, de máximos y mínimos crecientes. Aún nos han Esto perdido sería zonas Sí, importantes. esto sería una zona de compra. Fíjate, el bloque de órdenes se encuentra dentro de ese 60-80%, una zona de reacción para volver a comprar, a buscar alguna compra. Pero yo me voy a esperar a alguna confirmación porque en sí el mercado todavía no está del todo, no pinta del todo bien. Bitcoin ha caído por debajo de los 110.000. Ya hemos visto cómo hemos llegado a los 108, bastante cerquita de los 106 que yo pronosticaba desde hace ya bastante tiempo, que llevo diciendo lo de los 106.000. Y de momento esta estructura sigue siendo bajita. No hemos llevado mínimo iguales, la reacción ha sido buena, pero hemos vuelto a perder esa zona. Así que ahora habría que ver pues algún patrón que a mí me convenza de que esto realmente se va a girar, ¿vale? De momento, por ejemplo, en Bitcoin, pues estoy atento tanto al FVG de una hora que tenemos por aquí, como si conseguimos superarlo el FVG diario que hemos dejado por aquí arriba, que es un BPR prácticamente, y mientras que no consigamos superar estos niveles, pues en Bitcoin, pues de momento voy a estar manos quietas porque seguimos con esa estructura bastante bajista, a ver si conseguimos superar mínimamente algún máximo de los que hemos dejado en la zona de los 113.000, 112.900, que sería interesante. De momento, precio bastante parado, aquí haciendo reacción al mínimo diario, el PDL también, buena reacción al PDL, buena reacción en el bloque de órdenes diario que teníamos por aquí, ¿vale? Que ese bloque de órdenes lo tengo marcado hace 1000, ya podéis verlo en los videoanálisis que tenemos, hace 1000 que tengo esto marcado, y bueno, buena reacción. Ahora veremos si en esta zona es capaz de hacer una envolvente alcista hoy mínimamente cerrando la vela diaria por encima del 50% de la vela bajista anterior. Si no lo conseguimos, o en vela doji, si no conseguimos cerrar esta vela, pues lo más probable es que de cara a lo que va de semana, pues perdamos este bloque de orden y nos coloquemos por debajo buscando los 106 que yo digo. Pues estaremos muy atentos, tío. De verdad, llegar a los 106 sería bastante jodido teniendo en cuenta desde dónde venimos. Y lo mejor es que lo hemos estado avisando desde hace ya varias semanas, desde que prácticamente estábamos en máximos históricos, que marcamos esa zona como posible zona de reacción del precio, como posible objetivo, mejor dicho, al que podíamos llegar. Se veía muy lejos cuando estábamos en los 118, 117, pero ya lo dijimos, ahora se ve muy lejos. Pero en 4 días esto te pega 2 sacudidas y estás en los 110 ya ahí encima. Y es justamente donde estamos ahora, incluso habiendo tocado ya los 108. Así que estamos en nada. Cuando estábamos preparando el vídeo me comentabas, hype, al contrario de lo que parece en el resto del mercado, la estoy viendo bastante bien. Pues sí, ya lo comentaba ayer también dentro de la comunidad, que si tuviese que abrir algún long lo haría en hype porque el comportamiento que está teniendo es muy muy bueno con respecto a las demás altcoins. Pues fíjate que estamos muy cerquita de máximo histórico, o sea, es que estos son máximos históricos y realmente estamos ahí a un 10% o algo así, fíjate, un 10% de máximo histórico. Y además dejando este tipo de techo que yo personalmente creo que debería de hacer otro empuje con algo más de fuerza
fuerza, pues para limpiarlo, ¿no? Para ir a limpiarlo y luego ya, pues ya veremos si esto tiene una reacción a la baja o no. Pero en cuanto a que yo tuviese que buscar largo o coger posición en spot, pues Hype me parece muy interesante para ello. Fíjate ahora, hoy, en la temporalidad de 4 horas, cómo hemos hecho una vela envolvente alcista y la siguiente vela ahora mismo sigue siendo alcista, ahora reaccionando al bloque de órdenes de 4 horas, pero el comportamiento en sí es muy, muy bueno. Fíjate ahora reaccionando al bloque de órdenes bastante bien. Aquí el bloque de órdenes que dejábamos ayer, ahí buena reacción, pero en sí, como digo, pues esta altcoin se está comportando muy bien. De momento seguimos con el mercado que a mí no me termina de dar confianza, como he comentado, no voy a estar planteando ningún tipo de compra de momento. En cualquier caso estaría viendo algún tipo de venta ahora mismo, y hasta que no rompamos alguna estructura hacia arriba y zonas importantes de reacción del precio, pues no plantaría esas compras, pero en el momento en el que las plantee estaré atento a Hype, porque de momento el comportamiento y la estructura es muy, muy buena. Solo hay que poner un gráfico diario y ver esto, ¿vale? O sea, esta estructura sigue siendo muy alcista, donde no hemos roto ningún mínimo anterior todavía, ni siquiera. O sea, es que no hemos roto ni un mínimo anterior. Así que Hype, pues muy interesante. Vamos a ver Velo, que nos lo han pedido muchísimo, la pidieron ayer mucho también durante el directo, y vamos a ver qué pinta tiene. Buah, pues fíjate en velas diarias, tío, como... Rarilla la cosa. Sí, sí, sí. Cómo estamos haciendo pues esa limpieza, tanto por la parte de arriba, por la parte de abajo, otra vez por la parte de arriba, y ahí llevamos prácticamente una semana desde el día 19, llevamos una semana lateral recorriendo el precio, pues aquí entre un 10%, ¿no? Haciendo Un una 12%. especie de patrón de compresión, ¿no? También. Bueno, veremos por dónde sale esto, pero de momento lo que está claro es que sí que está dejando liquidez por la parte de arriba, liquidez por la parte de abajo, y pues sería mucho más interesante quizá que saliese por la parte de abajo y que nos dejase un mechazo en forma de mechazo, limpiando quizá el mínimo nos limpie el mínimo nos deje un mechazo aquí y nos cierre en esta zona de aquí, y ahí podríamos plantear alguna compra, ¿vale? De momento, Velo, pues bueno, aquí la última vez que estuvimos analizando nos estuvimos marcando esta zona de trap como zona objetivo si el mercado volvía a empujar hacia arriba, y ahora lo que hemos visto es que con este empuje del 15-14 de agosto, donde tuvimos el mercado ahí un poquito animado, pues hemos visto cómo hemos ido al bloque de órdenes en diario y hemos reaccionado fuerte hacia abajo. Ahora hemos dejado algo de liquidez por aquí, todo esto pendiente, pero no hemos conseguido superar un máximo anterior, estamos cerquita de esos mínimos, de este mínimo anterior, y bueno, yo creo que sería interesante pues, que viniésemos a buscar algo de liquidez y venir al bloque de orden por ejemplo, que viniésemos aquí a esta zona y que de aquí buscásemos algún tipo de reacción para volver a subir. Es lo que me parece interesante. De momento no puedo sacar ninguna conclusión porque fíjate en velas diarias, o sea, el mercado está totalmente lateral. O sea, esto es un rango, pues sí, pues lo que podría hacer es buscar, por ejemplo, compra abajo y venta en la zona de arriba. Ya hemos visto como por probabilidad lo que estamos viendo es que esto es una zona de reacción y esto es una zona de reacción. Así que a ver por dónde consigue salir. Vamos a ver esa HX. Sí. Ahora lo dejamos por aquí Echarle porque si un no esto se ojo a va a ver ir cómo demasiado. está. Bueno, pues fíjate que la última vez que estuvimos analizando estábamos en esta zona, decíamos que todavía no habíamos roto ningún mínimo anterior, aquí ya sí que lo hicimos, hemos dejado un doble techo, unos EQH, aquí hemos roto un mínimo anterior y ya a partir de este momento distribución en toda regla, ¿vale? Así que ahora ya pues yo estaría atento a posible reversión del precio, donde viésemos pues cómo llegamos a alguna zona de interés, a ver, en temporalidad diaria, bloque de órdenes, por ejemplo, que tenemos por aquí bastante cerca, a ver lo que hacemos aquí en este nivel. Ahora mismo estamos muy, muy cerquita de ese bloque de orden en diario. Veremos qué hace aquí, pues estaría interesante ver algún patrón de reversión aquí y ver cómo volvemos a empujar con una vela fuerte al alza. Teniendo en cuenta la situación del mercado y que llevamos planteando que septiembre quizás sea algo negativo, que no lo sabemos, porque luego cuando todo el mundo piensa una cosa, pasa totalmente lo contrario. Lo hemos visto con el mes de agosto, que todo el mundo y nosotros también decíamos, va a ser un mes seguramente un poquito aburrido, con poquito volumen y tal, y al final hemos tenido un mes de loco. O sea, ha sido una locura el mes que hemos tenido. Y pues quizá el mes de septiembre no sea bajista. Todo el mundo está esperando a que septiembre sea bajista y lo mismo es septiembre, ahora va a ser un mes muy alcista, cosa que no hemos tenido nunca, porque creo que el mes que más alcista hemos tenido ha sido una subida de un 7% en Bitcoin, o sea que
SHX. Bueno, en SHX, bueno, pues distribución, ¿vale? Después de toda esta subida, es normal, espero que vosotros hayáis sacado beneficios a tiempo. Estuvimos comentando que habría que estar atentos a las roturas de los mínimos anteriores y hemos visto, pues como por ejemplo con la subida del viernes, lo que hacíamos era también limpiar. Limpiábamos esta zona de máximo que teníamos por aquí, limpiábamos y de nuevo hacia abajo distribución. De momento está en una fase de distribución, tendríamos que esperar una nueva fase de acumulación, ¿vale? Fase de acumulación, por ejemplo, como lo que veíamos aquí, fase de acumulación, ¿vale? Y manipulación y distribución, ¿vale? La manipulación al final, pues es el movimiento que da al alza esos profits y luego la distribución, que es donde ellos suelen vender, ¿no? Donde la gente va haciendo esas compras y ellos van vendiendo poquito a poco su bolsa grande. Pues nada, familia, dejamos el análisis por aquí. Hemos visto hoy un montón de cosas. Seguiremos actualizando a través de la comunidad, así que si no habéis entrado, os invitamos a que lo hagáis, que es totalmente gratis. Tenéis todo explicado en la descripción. Si os ha gustado el vídeo, se agradece enormemente que le deis al botón de like, que os suscribáis y nos vemos en la comunidad y si no, mañana en un nuevo vídeo. Chao, familia.